Te doy la bienvenida a Diarios de un Pesimista, un espacio seguro para victimizarnos quejándonos de la más mínima dolencia de la existencia. Cabe mencionar que había escrito algunas ideas el mes pasado con motivo del amor, pero no me gustó cómo quedó, como muchas cosas que hago, y lo tiré a la basura, como muchas otras cosas que hago que tiro a la basura. Así que decidí tocar mejor el tema de las drogas, que es uno de los que más me interesa, y su relación en ciertos momentos con la filosofía. Sobre todo me interesa hacer este capítulo por si alguna persona joven me escucha y tiene curiosidad de probar sustancias psicoactivas. También quiero decir que los comentarios que realizaré respecto a si sugiero o no utilizar drogas no se sitúan en juicios morales, ya que considero que cada quien es dueño de su cuerpo y tiene derecho a hacer lo que guste con él. Mis comentarios se dirigen más bien hacia las razones por las que creo no es conveniente utilizar estas sustancias, tanto por sus perjuicios a la salud como por las falsas promesas que suelen hacerte para que las consumas. Y bueno, es obvio que este contenido no lo voy a monetizar porque desde el momento en que digo la palabra droga, YouTube va a llorar diciendo, ay no, aquí no hables de eso, aquí solo habla de lo que nuestros anunciantes deseen. Como lo bello que es Mickey Mouse, lo maravilloso que es el capitalismo, pero aquí cosas sensibles no. Y luego dejan a Chinguamiga hacer un video mofándose de personas en extrema pobreza y lucrando con su miseria a cambio de una despensa de Aurrera. Si no saben de este chisme, les recomiendo buscar la funa de esta mujer que ha decidido convertirse en la Laura Bozzo de YouTube. Pero bueno, disculpen este pequeño paréntesis de odio. Y bien, otro pequeño paréntesis, esta semana voy a hacer algunos cambios en mi oficina y junto a ello me he atrasado un tanto con las lecturas, por lo que no habrá un video académico. Así que espero puedan disculparme tanto suscriptores como miembros del canal por esta demora. Pero les prometo que los siguientes videos van a ser muy buenos, entre los que vendrán algunos dedicados al tema de la libertad en filosofía y al Leviatán de Thomas Hobbes. Pero bueno, como decía, hoy quiero hablar de las drogas y la filosofía. Porque al estar en un país productor de estas sustancias y al estar en filosofía, me posicioné durante la licenciatura y la maestría en la intersección perfecta, más adecuada para hacer una clase de campo, de estudio de campo, viendo a estudiantes fumar y meterse hasta su habitel. Quiero adelantar el mensaje general de este video para toda persona que lo escuche. Con base en mi experiencia y lo que he investigado y visto hasta el día de hoy, las drogas no aportan nada a tu vida. Y espero argumentar lo suficientemente bien en este video para demostrar esta tesis. Recomiendo a las personas que las consumen que dejen de hacerlo en la medida de sus posibilidades, que busquen ayuda si no pueden dejarlas y que si no las consumen, no lo hagan. Reitero, recomiendo evitar a toda costa el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de drogas. Para este momento, cabe entonces hacernos una primera pregunta. ¿Qué es una droga? Pues bien, pensaríamos que una droga se define como la sustancia que ingerimos y que tiene actividad en nuestra mente, pero no solamente es así. Una droga es entendida así como una sustancia que altera nuestro estado de conciencia, que es psicoactiva, pero no es el único factor para llamar droga a una sustancia. En términos médicos, lo que define una sustancia psicoactiva como droga es su uso. Si el uso de una sustancia es terapéutico o su finalidad es reducir de forma controlada y vigilada el sufrimiento de una persona, esta sustancia es medicinal. En cambio, si su uso es lúdico, sin asesoramiento o acompañamiento médico y su finalidad es alterar la psique por fines recreativos u otros que no sean cuidar la salud del paciente o del consumidor, la sustancia se considera droga. Así, por ejemplo, una misma sustancia puede ser a veces una medicina o a veces droga. Una benzodiazepina puede ser recetada por un médico y utilizada para tratar la ansiedad o el insomnio, por lo que es considerada aquí una medicina. En cambio, cuando el paciente la compra por su cuenta y la utiliza
sin acompañamiento médico o sin asesoramiento para pasar el rato o para desinhibirse, esta misma benzodiazepina es una droga. Cabe decir entonces que las sustancias no son esencialmente ellas medicina o droga, sino que caen en estas categorías dependiendo de, sobre todo, su uso y finalidad. Pero bien, si hay algún médico o alguna médica escuchando esto y dije algo erróneo, por favor corríjamelo en los comentarios, ya que yo no tengo esta preparación, preparación médica, sino que es lo poco que he podido investigar y lo que me han dicho mis médicos y psicólogos y psiquiatras. Para ya no adentrarnos más en la definición de droga, quiero pasar a las categorías generales de estas sustancias. Las drogas tienden a ser aquellas que tienen un efecto sobre la mente, son psicoactivas, como ya dijimos, tienen una actividad en la psique. Teniendo esto en cuenta, son muchísimas las sustancias que pueden ser consideradas drogas. No únicamente la cocaína, el LSD o la marihuana, sino incluso el café o un calmante. Ahora bien, entre ellas se distinguen por muchas cosas, pero quiero hacer énfasis en dos aspectos: su efecto y su potencial adictivo. Por su efecto, pueden categorizarse en tres grandes grupos las drogas. Las drogas estimulantes en un primer grupo, las drogas depresoras en un segundo y las drogas psicodélicas o alucinógenas en un tercero. Dentro de estos grupos hay también subgrupos, pero no quiero adentrarme tanto en estas especificaciones, así que hablemos de estos efectos de forma general. Las del primer grupo, las drogas estimulantes, tienen el efecto de estimular el sistema nervioso. Tienden a ponerte activo o activa, te generan una clase de nerviosismo y de estado de alerta y suelen actuar en los circuitos neuronales de refuerzo, sobre todo a través de la serotonina y la dopamina. Entre estas drogas podemos encontrar tanto la cocaína, como las anfetaminas y la metanfetamina, hasta el café y el tabaco. El nivel de adicción varía entre cada una de estas sustancias, siendo entre las más adictivas la coca y la metanfetamina. El café, la cafeína, a su vez también llega a ser algo adictiva, pero su nivel de adicción es de los menores en este grupo, además de que el daño que tiene en el organismo de forma directa suele ser nulo, aunque de forma indirecta puede afectar la presión arterial y los ciclos de sueño, junto a provocar en muchas personas algunos diversos grados de ansiedad. Bueno, pues creo que estas sustancias, las estimulantes, son las que normalmente asociamos a fuertes adicciones, sobre todo en Latinoamérica por la familiaridad que tenemos, por ejemplo, con la coca o el cristal. Esto tiene sus razones. Normalmente estas sustancias trabajan sobre los neurotransmisores de recompensa, por lo que provocan momentáneamente felicidad, euforia, confianza, autoestima, etc. Normalmente, cuando llevamos a cabo una acción satisfactoria, ya sea buena o mala para nuestra salud, el cerebro segrega dopamina y o serotonina. Al hacer ejercicio, al comernos una dona, al besar a nuestra pareja, estas acciones van acompañadas con neurotransmisores llamados de recompensa, porque le señalan a nuestro cerebro que la acción que realizamos es agradable, que la conducta que llevamos a cabo es agradable y placentera, y que debemos repetirla para adquirir nuevamente esta recompensa. Por ello es agradable realizar ejercicio, pero también lo es comer un alimento alto en azúcares, siendo más o menos difícil evitar repetir algunas de estas actividades. Ahora bien, lo que hacen las drogas estimulantes es llevar a nuestro cerebro a segregar estas sustancias. El problema es que la segregación carece de un motivo en específico, por lo que el motivo se reduce al consumo mismo de la sustancia. Si una persona consume coca para sentir confianza en una noche de fiesta, momentáneamente sentirá que el sentimiento de felicidad, placer y euforia es el acto de, por ejemplo, conocer gente nueva, acto que pudo llevar a cabo gracias a la sustancia y con la que lo relaciona por ello. Pero con el pasar de los días y con nuevas dosis, descubre que el placer no proviene en realidad de conocer chicos o chicas,
sino de ingerir la sustancia misma. Es aquí cuando notamos el ciclo adictivo. Solo con la coca o con el cristal el consumidor logra sentir placer. Este ciclo va acompañado con uno de los peores efectos secundarios de estas sustancias, el efecto rebote. Tras el momento de felicidad, el consumidor sufre de una baja enorme de energía y de ánimo, por lo que requiere otra dosis de la sustancia para recuperarse y tener de nuevo esos picos de dopamina y serotonina. Pero bien, cabe decir que no todas estas sustancias son un horror, ya que algunas pueden tener un uso médico. Las anfetaminas y otros estimulantes, desarrollados en laboratorios de calidad y con asesoramiento médico, sirven muchas veces para episodios depresivos, como para problemas de atención. Sin embargo, como dijimos, en este episodio nos vamos a centrar en su uso lúdico y sin prescripción médica, en donde no podemos encontrar más que contras en el uso de estas sustancias. La que quizás menos contras tiene es el café. Si bien es posible, también es muy difícil morir por una sobredosis de cafeína. Ahora bien, la muerte no es el único problema que podemos tener con la cafeína, con esta sustancia, sino que en altas dosis puede afectar nuestro ritmo cardíaco, afectar el ciclo de sueño y puede causar ansiedad. Sin embargo, es una de las sustancias más estudiadas y que menos problemas puede traer al consumidor, incluso si la usa de forma indiscriminada. Aún así, cabe decir que su normalización no anula tanto sus potenciales adictivos como los problemas, así como los problemas que puede llegar a causar. Sin embargo, creo que casi toda persona que escuche este episodio ha tenido este beneficio momentáneo del café que representa un boom de estado de alerta y concentración. Justo mientras escribo estas ideas y las comunico, estoy bajo los efectos de un delicioso café. René Descartes lo utilizaba al igual que Voltaire y Kant. Podríamos decir de hecho que el movimiento ilustrado estuvo acompañado siempre de un buen café, ya que en las cafeterías europeas, estas cafeterías fueron utilizadas de centro de debate de múltiples temas, en donde de hecho Habermas encuentra el origen o al menos el fomento de varios ideales modernos, de varios ideales de la modernidad. Ahora bien, cabría preguntarnos qué papel juega el café hoy en día, ya que no solo se utiliza para durar un poco más leyendo un libro o para pasar el rato conversando con amistades, sino que este estimulante es muchas veces utilizado como una herramienta productiva. Y justo con el café quería empezar esta crítica hacia el uso de estimulantes en el capitalismo. El café representa algo muy importante junto con el alcohol, del que hablaremos más adelante, para el funcionamiento de las empresas y la industria. El café mantiene despiertos a oficinistas, a vigilantes y a trabajadores. Ahora bien, esta ingesta de café a lo mucho puede generar un desorden en el ciclo de sueño de los trabajadores, como dijimos antes, junto con un acumulamiento de nerviosismo y ansiedad. Sin embargo, en otras sustancias en donde encontramos también un abuso en los diferentes ámbitos laborales. Uno de los más claros ejemplos es el cristal. Muchas empresas obligan a trabajadores a utilizar estimulantes de este tipo para rendir más en el trabajo, así como lo hizo el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial con su ejército. En mi país, México, hay conductores de vehículos pesados que, por enormes jornadas de trabajo que les son impuestas, la cafeína ya no les es suficiente y en lugar de brindarles lo humano que sería espacios de descanso, la necesidad que la cafeína suele maquillar, los patrones de estos trabajadores les imponen el consumo de cristal con la finalidad de manejar más de 12 horas seguidas a exceso de velocidad. La droga estimulante funciona así como una herramienta más para que fluya el capital. Ahora quiero pasar al segundo tipo de drogas categorizada por su efecto, el grupo de los depresores del sistema nervioso. Contrario a los estimulantes, el grupo de los depresores lo que hacen es relajar al cuerpo y a la mente. Esto al desacelerar el sistema nervioso y su funcionamiento. Por la familiaridad e historia que tenemos con los estimulantes, en décadas, como dijimos, pensamos que eran los más adictivos,
Pero recientemente sabemos los efectos de los depresores y su nivel de adicción y mortalidad. El más preocupantemente normalizado e incluso sacralizado es el alcohol. Al ser una de las sustancias más populares desde la antigüedad hasta nuestros días, el alcohol representa una industria enorme, junto con un sello que lo hace pasar desapercibido de la alarma social, que es su legalidad. Pensamos que una copa de alcohol no hace daño, cuando, aunque sea una sola copa, sí lo hace, y todos sabemos que son pocas las personas que solo se toman una cerveza. Mencioné que junto a la cafeína, el alcohol representa una sustancia importante para el funcionamiento de industrias y empresas y del capitalismo en general. Esto puede parecer raro, parece una afirmación rara, ya que normalmente está prohibido el consumo de alcohol en el trabajo. Sin embargo, fuera de la jornada laboral, el alcohol funciona como contrapeso a la enorme cantidad de cafeína o de estimulantes que se consumen en el trabajo. Si la cafeína estimula y sales del trabajo fatigado, estresado y nerviosismo por su culpa, el alcohol te brinda ese efecto ansiolítico que necesitas. Ya sea a los fines de semana o incluso en tus horas libres entre semana, un par de cervezas te ayudan a reducir el estrés. Ahora bien, además de este efecto ansiolítico, el alcohol te brinda calorías vacías que no aportan ningún nutriente y son difícilmente metabolizadas, junto a una carga de trabajo enorme para tu hígado. Además de ello, el potencial adictivo del alcohol es enorme, a pesar de que socialmente no está tan visto. Justo la normalización refuerza este potencial adictivo, por lo que durante la juventud y la adultez, embriagarte los fines de semana, más que una señal de ser adicto a una droga, es una forma socialmente aceptada de desestrés y de disfrutar de tu juventud. De ahí sigue otra droga que poco a poco es normalizada, la marihuana. Y aquí cabe decir que si el alcohol fuera sustituido por la marihuana en la sociedad, varios problemas se reducirían. Pero por ser ella todavía vista como una peligrosa droga, en muchos países su venta no está regulada e incluso en muchos otros está fuertemente prohibida. Su potencial adictivo es a veces como debatible, pero en mayor o menor medida es innegable este potencial adictivo, el cual no debe ser de hecho mucho menor que el del alcohol. Sin embargo, su impacto en el organismo es mucho menor que el alcohol, junto a que la sobredosis de cannabis es casi imposible de alcanzar, a diferencia de la sobredosis de alcohol, que año con año se lleva miles de vidas. Sin embargo, no se me malentienda, aquí no estoy sacralizando el cannabis, no estoy diciendo que el cannabis es una sustancia inofensiva. El cannabis es una sustancia adictiva y genera también problemas en el organismo. A nivel pulmonar, en caso de ser fumada, la marihuana incrementa enormemente las probabilidades de desarrollar cáncer. A nivel cognitivo, afecta el funcionamiento cerebral y puede perjudicar el desarrollo del cerebro si es consumida por menores. Además de ello, puede causar problemas de depresión, ansiedad y, si una persona tiene predisposición genética hacia, por ejemplo, la esquizofrenia u otros trastornos mentales, el uso de esta sustancia puede activar estos potenciales trastornos. Pero bien, si comparamos utilitariamente el impacto que tiene en la sociedad y en los individuos el alcohol y la marihuana, considero que la legalidad e ilegalidad de las dos sustancias está invertida. Representa un mucho mayor riesgo el alcohol que la marihuana en todos los sentidos. Sin embargo, creo que todas las drogas deberían ser legales. El ejemplo de la legalidad del alcohol e ilegalidad de la marihuana nos muestra que muchas veces, de hecho casi todas las veces, las políticas contra las drogas están motivadas no por temas de salud, sino por ideologías dogmáticas. Pero bien, el tema de si deberían o no ser legales las sustancias psicoactivas quedará para otro episodio. A lo largo de la historia, el alcohol ha sido utilizado por muchos filósofos. Creo que basta recordar el uso que solía dársele en la antigua Grecia, en donde incluso Sócrates y Platón, quienes buscaban una vida mayormente sobria, tenían también sus momentos de ingesta de alcohol. Sin embargo, hoy en día es más frecuente el uso de la marihuana con fines introspectivos.
Varios compañeros y compañeras durante la carrera utilizaban cannabis para poder estudiar o reflexionar sobre algunas ideas y argumentos. A diferencia del alcohol, que tiene un inicial efecto eufórico, varios tipos de marihuana tienen un efecto mucho más introspectivo, reflexivo, efectos con el que muchas personas tratan de adentrarse en pensamientos y emociones, pudiendo examinarlas, según ellos, de forma más clara. No obstante, el uso de esta sustancia para hacer filosofía, considero yo, es innecesaria, aunque muchos le encuentren cierta utilidad. Ahondaré más en esto, en la utilidad de las drogas para hacer filosofía, sobre todo con el tercer grupo, el de los psicodélicos, y cómo las sustancias muchas veces son utilizadas bajo el pretexto de su potencial introspectivo. Pero bueno, con esto, como esto ya se extendió más de lo que planeaba, paso ahora a mencionar las sustancias depresoras del sistema nervioso con mayor potencial adictivo y alto grado de toxicidad, que creo no necesitan tanta explicación porque hoy tienen al mundo de cabeza. Hablo de sustancias como la morfina, la heroína y sobre todo el fentanilo. Estas sustancias muestran también que incluso dentro de las instituciones médicas, como las gringas, regidas por la lógica del mercado y no de la salud, la legalidad de muchas sustancias obedece a dogmas e intereses. El problema que tenemos con el fentanilo, sobre todo en Estados Unidos, nace de una prescripción indiscriminada durante décadas por parte de muchísimos médicos gringos de analgésicos altamente adictivos ante las más mínimas dolencias. Varios documentales, tanto en plataformas de paga como en YouTube, que te recomiendo ver, busca cualquiera, hay muchísimos, muestran no solo la actual, sino muchas otras crisis que Estados Unidos ha tenido con los derivados del opio. El problema se resume de la siguiente forma. Farmacéuticas sacan a la venta un analgésico derivado del opio con un alto potencial adictivo, el cual ocultan con muchos estudios sesgados. Los médicos, financiados por las farmacéuticas, los recetan al por mayor. Luego, el gobierno interviene y multa a las farmacéuticas, pero la multa representa una parte ínfima en comparación a las ganancias obtenidas. El fármaco adictivo es regulado, por lo que la gente que lo utilizaba para cualquier dolencia y que ahora es adicta ya no tiene acceso al mismo. Esta gente, desesperada por su adicción, acude al mercado negro y les ofrecen sustancias igual o más adictivas, como la heroína o el fentanilo. En fin, creo que tenemos suficiente todos los días del tema del fentanilo en todos los medios de comunicación como para dedicarle más tiempo aquí. Quiero ahora hablar del último grupo, los psicodélicos, el grupo que más me ha interesado desde hace algunos años. Los psicodélicos, o drogas también llamadas alucinógenas, son satanizadas por muchos, sacralizadas por muchos otros. Estas sustancias no estimulan ni deprimen el sistema nervioso, o si lo hacen no es el principal efecto por el que se les consume. Su principal efecto es más bien sobre los sentidos, la autopercepción y los pensamientos. Esta clase de sustancias, creo yo, es la que más suele relacionarse con filosofía. Del uso de psicodélicos tenemos aún más registro no solo en la historia de Occidente, sino también en culturas prehispánicas, en poblaciones indígenas norteamericanas, en culturas africanas, en donde representan o representaban muchas veces parte esencial de rituales. Seguro has escuchado nombres como la ayahuasca, el peyote, los hongos alucinógenos o el LSD. Los hongos alucinógenos contienen psilocibina, la sustancia psicoactiva que distorsiona los sentidos y el pensamiento de quien la consume. Por su parte, la dietilamida de ácido lisérgico, conocida normalmente como LSD, es la síntesis sobre todo de una sustancia proveniente del hongo del centeno. La ayahuasca es una bebida producto de una mezcla de hierbas, en donde el componente psicoactivo es el DMT, me voy a trabar varias veces con esto, la dimetiltriptamina. Sí lo dije bien. Que también es muchas veces sintetizada.
Por último, el peyote es un cactus que tiene mescalina, una sustancia que, si la ingieres, tiene efectos alucinógenos. Bueno, pues estas drogas y sobre todo el LSD se popularizaron muchísimo en los 70s tras su síntesis, ya que varias bandas musicales y culturas urbanas, sobre todo la cultura hippie, encontraron en su efecto una herramienta no solo para crear arte, sino para introspeccionar y para lo que suele llamarse disolución del ego. De hecho, el gobierno estadounidense trató de experimentar, y esto está documentado, no es una teoría de la conspiración, trató de experimentar y utilizar el LSD como dispositivo de control mental para enaltecer el patriotismo en sus ciudadanos. Pero, curiosamente, su efecto fue el contrario, ya que esta sustancia, al romper barreras de pensamiento, generaba la intuición de unidad entre el consumidor y todo lo que le rodeaba, fuera seres vivos o materia inerte. Como el gobierno gringo no vio los resultados esperados y lo que menos le convenía y conviene es un pueblo empático, prohibió el LSD para que pasara al mercado negro, en donde su pureza siempre es dudosa, al igual que toda sustancia no regulada. Pues bien, lo curioso de las drogas alucinógenas, que muchos prefieren llamar psicodélicos, porque sus efectos pueden ir más allá del simple momento recreativo, tienen varias características peculiares que hacen que sus consumidores no solo las prefieran, sino que las defiendan. Por un lado, los psicodélicos como el LSD, la psilocibina, de los hongos alucinógenos, la ayahuasca o el DMT, no causan adicción. Justamente es imposible hacerte adicto a estas sustancias porque, además de que tu cuerpo no te la exige como si lo hace con estimulantes o depresores, si llegas a repetir una dosis de alucinógenos en un corto periodo de tiempo, el efecto es mucho menor, si no es que nulo, por la alta resistencia que nuestro organismo tiene ante ellos. Tienes que esperar algo de tiempo para volver a utilizarlos y obtener el mismo efecto. Junto a ello, los defensores del uso de estas drogas sostienen que ellas pueden ayudarte a librar batallas contigo mismo, a resolver cuestiones personales, a acelerar incluso un proceso terapéutico psicológico. Pues bien, en pro de estas personas he de decir que la prohibición de alucinógenos es la que más influencia política ha tenido a lo largo del tiempo, ya que ni su toxicidad ni su potencial adictivo, el cual, como dijimos, es nulo, al menos en las sustancias que acabamos de mencionar, sostiene la prohibición que en la mayoría de países hay hacia los psicodélicos. Además, la psilocibina ha sido utilizada en los últimos años para experimentar con pacientes que sufren depresión o ansiedad, entre otros trastornos. Y sus efectos en dosis controladas han sido magníficos, por lo que estamos ya bastante cerca de que pastillas de psilocibina sean comercializadas y utilizadas en procesos terapéuticos. Ahora bien, aquí va la parte crítica, sobre todo contra la sacralización de estas sustancias de los psicodélicos. En la medicina prehispánica de varias culturas mesoamericanas, sustancias como la ayahuasca fueron utilizadas con fines medicinales, logrando excelentes resultados. Pero debemos recordar que este uso medicinal era acompañado en ceremonias con un carácter religioso, por lo que las investigaciones que nos señalen en qué pacientes es útil la ayahuasca y en qué pacientes todavía no, están por desarrollarse. Sin embargo, muchos personajes, comúnmente blancos y de clase alta, y obviamente occidentales, son los que más promocionan la ayahuasca y otras sustancias utilizadas en culturas prehispánicas como la cura para todos los problemas psicológicos, inventándose discursos dignos de un blanco que viene a colonizar una ceremonia religiosa y a decirse defensor de ella. El lucro que desde los 70s hasta hoy se ha obtenido por parte de estos personajes es enorme y pocas veces tiene respaldo sólido científico.
Quizás alguien me juzgue de eurocentrista y diga que menosprecio la medicina no occidental, pero estoy lejos de esta posición. Justamente los que lucran con estas sustancias son los que, como hombres blancos salvadores e iluminados, presumen tener la verdad sobre el tratamiento del alma sin que podamos llegar a un consenso de los beneficios terapéuticos que existen en las ceremonias prehispánicas con ayahuasca en un debate real. Pero bueno, ahora cabe decir que muchos consumidores de alucinógenos también van por todos los rincones del mundo, no solo sugiriendo a los demás que tomen ayahuasca, LSD o psilocibina por su propia cuenta, sino que llegan incluso a juzgar a quienes no se atreven a hacerlo. Es aquí cuando me doy cuenta de que la principal finalidad con la que estas personas llegan a consumir psicodélicos no fue por ellas alcanzada: la disolución del ego. Varias personas me han dicho que tras utilizar ayahuasca, LSD o cualquier sustancia que contenga DMT, han logrado descubrir la esencia de la verdad de la vida, de la existencia. Han logrado empatizar con el cosmos, se han desidentificado con su ego, con su yo. Luego de darme su sermón, me doy cuenta de que van juzgando a toda aquella persona, incluyéndome, que no se atreva a ingerir psicodélicos. Prueba de que lo que hicieron no solo no fue diluir su ego, sino que lo hicieron más grande. El trono sobre el que se postran, el sentimiento de superioridad por haber alcanzado esta presunta verdad, no es más que su ego reforzado. Tanto es así que no pueden empatizar con los demás y entender las razones por las que otras personas simplemente no quieren consumir psicodélicos, las cuales son las siguientes. En primer lugar, una de las razones para no consumir psicodélicos, la experiencia con estas sustancias no es cuestión sencilla, no es una hora de jugar turista, sino como el propio término lo implica, el de psicodélico. Esto es sentir cómo tu psique se manifiesta de múltiples maneras. Y estas manifestaciones no solo pueden representarse bajo la conexión con la Pachamama, sino también con recuerdos de traumas, fobias y miedos que pueden generarte un severo cuadro de ansiedad o de depresión. Por ello, el uso de psicodélicos puede llevar a muchas personas, más que a no necesitar terapia, a comenzar a necesitar una. En segundo lugar, los psicodélicos pueden iniciar o potenciar trastornos a los que el consumidor tenga predisposición genética y pueda incluso ignorar. Es decir, ingerir LSD u hongos por parte de una persona que no ha desarrollado esquizofrenia o bipolaridad y que quizás ni siquiera sepa que tiene predisposición a estos trastornos, pero que sí los tenga, puede comenzar a desarrollar, puede activar estos trastornos gracias a la sustancia. Y por último, cabe decir que actualmente estas sustancias no están reguladas, por lo que adquirirlas es echarte un volado para saber si lo que te venderán es LSD o una sustancia adictiva. Estas cuestiones son las que aquellas personas que sacralizan los alucinógenos no llegan a contarle a los demás. Junto a ello, cabe decir que la disolución del ego o la empatía, lo que Schopenhauer llama el rompimiento del principio de individuación, no solo puede alcanzarse por medio de sustancias psicoactivas. Y yo justo creo mucho más útil tratar de disolver el ego sin sustancias para que la desidentificación con él se convierta en parte de la vida diaria, no solo en algo que alcanzas en Tulum con tus amistades. Aquí entiendo por disolución o muerte del ego dos cosas. Por una parte, comprenderte como parte del todo, parte del mundo físico, un objeto más, en donde sientes lo que el mundo llega a sentir y las barreras entre tu yo, tu identidad, y el resto del mundo se desvanece. Schopenhauer rescata del hinduismo el concepto de velo de Maya para hablar de esta barrera, una barrera ilusoria que nos hace creer que somos el centro del universo y que todo es diferente a nosotros. Al lograr romper o rasgar el velo de Maya, nos damos cuenta de que todos somos una sola entidad, un solo mundo. Por otra parte, entiendo la disolución del ego como el reconocimiento de que ese yo, como una unidad de identidad con predicados, aspiraciones, impotencias, preocupaciones e inseguridades que decimos que son propias,
es un producto causado multifactorialmente, pero que aquello con lo que realmente puedes identificarte es con tu cuerpo, con tus sensaciones, apetitos, placeres y dolores, así como los animales de otras especies. Lo hacen, perdón. La identidad personal, el conocerse a uno mismo, carece de sentido si lo que buscamos es un yo que signifique atributos esenciales y accidentales. Si diluyo o mato mi ego, entiendo que eso que digo que soy yo mismo es una ficción mental, mientras que lo único que parece ser real son mis manos, mis brazos, mi sed, el placer que siento al acariciar, al besar, al comer y al beber. En este segundo sentido de disolución del ego, entiendo la disolución del mismo como la nulificación de todo discurso, ya sea hablado o mental, por reconocerlo como ficticio, pero no por un acto de represión, sino por la entrega a la sensación y por la concentración total en el tiempo presente. Un perro va a su cama, da unas vueltas y se duerme. Los seres humanos llevamos a cabo circos eternos para poder conciliar el sueño, porque montones de ideas, discursos, preocupaciones e inseguridades invaden nuestra mente antes de poder dormir. Diluir el ego es así poder irnos a dormir como lo hacen los perros, sin darle importancia a las palabras y a los discursos que mentalmente tenemos y nos aquejan. Pero bien, muchas personas que conozco y que utilizan alucinógenos jamás llegan a diluir el ego, sino que presumen haberlo hecho por una vez al abrazar un árbol y besarlo, diciendo que lo aman y pendejadas del estilo. Durante mucho tiempo tuve curiosidad por probar alucinógenos, aunque en mi caso, por tener algunos trastornos psiquiátricos, no puedo ni debo experimentar con estas sustancias. Sin embargo, esta curiosidad que tanto tuve durante un tiempo en la licenciatura fue disminuyendo al ver que todos los pseudo hippies que toman ayahuasca no lo hacen para saberse en unidad con los dolores de todo ser, sino para decir que están iluminados, juzgar a otros, y con ello hacer lo contrario a lo que presumen que hicieron: edificar su ego, fortalecerlo y maquillarlo. Diluir el ego para saberte uno con el mundo, creo yo, puedes hacerlo en cualquier momento, con más o menos dificultad, dependiendo de las circunstancias, pero sin necesidad de psicodélicos. El sentir el dolor o placer de otro ser vivo es saberte en unidad con él. Saber que los límites del sistema nervioso de tu cuerpo no te impiden sentir el hambre ni la sed de otro ser vivo. Por otro lado, la desidentificación con tu yo, con tu ego, para entregarte a los sentidos y al presente, puedes hacerlo también con meditación, con la contemplación de la naturaleza, con el arte y con muchas otras formas que quizás toque en un video dedicado a ello. Es por esto que, a pesar de que creo que los psicodélicos son interesantísimos y que tienen un enorme potencial en el ámbito de la psiquiatría y de la salud mental, no recomiendo utilizarlos por tu cuenta. Si lo que buscas es diluir tu ego, acude a las herramientas que te mencioné o busca ayuda profesional con psicólogos y psiquiatras que te brinden recursos estudiados y seguros. Meterte LSD con tus cuates no hará que diluyas tu ego. Quizás te haga tener un viaje interesante escuchando Led Zeppelin, pero quizás también pueda provocarte un cuadro severo de ansiedad, o quizás también pueda iniciar esa esquizofrenia que en potencia tenías. Y bien, creo que he tirado la suficiente mierda que quería tirar a la vez que tocaba las finalidades con las que mucha gente utiliza drogas con fines filosóficos. De nuevo, por 15ª vez, sugiero no acudir a las drogas, o si acaso al café, pero nada más. No obtienes ningún beneficio de los estimulantes, ni de los depresores, ni de los psicodélicos que no obtengas por otras vías. Lo que sí obtienes o puedes obtener de ellos, en el peor de los casos, sería un mal viaje. En el peor, una sobredosis. Pero bueno, espero haber dejado algo con este breve repaso de las drogas y la filosofía, además de haberte entretenido. Espero que te haya gustado este episodio.
Yo soy Gerardo y nos vemos en un próximo episodio de Diarios de un Pesimista o en un video sobre filosofía.